Buenas tardes, entonces en el video de hoy, la oportunidad de hoy, vamos a hablar sobre la filosofía y la historia de Kant. Em, digamos, fue un texto muy interesante leer, en mi caso particular fue la primera vez que lo leía, pues conozco en gran parte la obra de Kant. Digamos que con conocimiento de causa puedo decir que este texto sigue la línea del esfuerzo que hizo Kant tanto en la crítica de la razón pura como en la crítica de la razón práctica, porque se esfuerza en hacernos comprender los usos de la razón y también diferenciarlos entre el uso ya de la experiencia del conocimiento y el uso que se le tiene que dar a la cuestión moral. De ahí a que Kant parta de los puntos de la moralidad y que incluso asocie su texto con el texto bíblico del Éxodo, haciendo referencia a Moisés y a otros, digamos, textos de la Biblia desde la pregunta por la manera en la cual el ser humano comienza a usar su razón y cómo realmente se comienza como a complicarse la vida. Porque a más uso que hace la razón, entonces se pueden considerar muchas más limitantes y muchas más preocupaciones en el sentido humano de la existencia. Me gusta o me parece interesante esa pequeña contradicción que hay, que el hombre, la raza humana, entre más quiso avanzar o tener progreso para sí mismo, ver el mundo diferente, se fue como adquiriendo más problemas debido pues, al uso de la razón, pues como tú lo mencionabas. Y ese progreso le dio al hombre como esa opción de elegir. Entonces ahí él fue en donde eligió irse pues por el camino de la libertad, que era lo que ellos suponían. Y desde esa libertad empezaron ya los juicios de la moral, en donde él lo mencionaba como una caída o como un castigo que se daba, y que la culpa siempre se le atribuía a él mismo por haber elegido esa opción. Entonces eso me pareció como una parte interesante del texto. Bueno, sí. Dale. Sí, la lectura estoy de acuerdo con encuentro interesante como Kant hace argumentos que parecen uno contra el otro. Por ejemplo, sobre la razón humana y la naturaleza humana. Argumenta que ver lo que hacemos podemos dar una razón y la razón está vinculada a nuestro deseo. En otra ocasión, la razón de nuestra acción es independiente de nuestro deseo, ya que es una obligación moral. De esta manera, entiendo que Kant tiene una visión ideal de lo que ser humano debería y usa nuestra razón, pero no necesariamente cree que sea posible. Bueno, hay una parte en especial que a mí me gustó mucho y que creo se acerca mucho a nuestra realidad actual, y es el último o el cuarto uso de la razón, que consiste en que el hombre se da cuenta que él constituye el fin de la naturaleza. Y creo que, de hecho, tengo acá un pedacito subrayado, porque además dice que cuando el hombre se da cuenta que él constituye el fin de la naturaleza, es porque además ve a los demás seres como inferiores a él, ya no los ve como compañeros de su existencia. Entonces hay un pedacito que dice, y así el hombre entra a participar en la... No, mentiras, eso no es, en verdad. Dice, la primera vez que dijo a la oveja, la piel tuya, la naturaleza no te la ha dado para ti mismo, sino para mí, y se la quitó y se vistió con ella, tenía ya conciencia de su privilegio, que en virtud de su naturaleza le colocaba por encima de todos los animales. Y creo que eso lo estamos viendo con la deforestación. El caso, por ejemplo, de la quema de la Amazonía es terrible, la extinción de cantidad de especies, creo que es una vaina muy actual.
Bueno, particularmente a mí el texto me parece muy interesante. Este es otro tipo de manera de contar la evolución del hombre. Nos da a entender que el principio era todo intuitivo, después aparece el uso de la razón y es así como va y llega a formar las pequeñas aldeas, las pequeñas civilizaciones, ¿no? Esa es la parte que más me gusta, porque dice que se forman dos grupos, tanto el pastoreo y la agricultura. De acuerdo, el pastoreo eran nómades, pues, ¿no? Y de acuerdo la agricultura ya empiezan a formar las pequeñas aldeas y luego de formar estas pequeñas aldeas empieza a aparecer el arte, la cultura y viceversa, y entre otras cosas, ¿no? Y la desigualdad, y lo que me llama la atención es que a partir de eso ya también aparece la forma en la que atraen a los nómades, ¿no? Dan a entender que ya empieza a aparecer, no sé si lo habré entendido mal o bien, ¿no? Empieza a aparecer ya, creo, la prostitución, porque dice que empiezan a vestir a las damas. Yo lo entendí de esa manera. Bueno, y en resumen me pareció muy interesante el texto. Otra cosa, también como retomando al tema de la moralidad, me gustó mucho la parte final, unos ejemplos que da de cómo esto cambia al ser humano y de la contradicción que hay entre la naturaleza y esta moralidad. Entonces muestran al niño que por naturaleza ya está listo para procrear, pero entonces cuando entra a un mundo civilizado, en la civilización todavía es un niño, entonces que todavía no es responsable de tener una familia. Entonces como que todo este mundo moral lo transforma. Y creo que esto se podría resumir también en una frase muy, pues como muy común, que yo creo que muchos lo hemos escuchado, y es que entre más inteligente se es menos feliz. Entonces yo creería que esto podría resumir un poco de la evolución que tuvo, pues, como el pensamiento humano al llegar a la moralidad. Muchísimas gracias. Entonces, sí, sí. No, ya. Es que hay un pedacito chévere que también es muy actual, porque de lo que usted contaba, de las aldeas y las ciudades, y del pastoreo y el pastoreo y las personas que se dedicaban a la agricultura, y es que se empieza a formar esa primera como rivalidad, ¿no? Entonces unos quieren proteger sus territorios porque ya están ahí asentados, y a los otros los ven y los odian porque son como su amenaza. Sí. Y empieza a volverse, después cuando son seducidos los pastores a la ciudad, pues se acaba como esa guerra, pero empieza la gente o el ser humano empieza a preocuparse por proteger sus límites. Entonces hay como un retroceso en la cultura, y empiezan como su primer objetivo es como resguardar sus murallas, una cosa así, y empieza la guerra a ser uno de los principales temas en la sociedad. Y también la necesidad de la sociedad como tal, o sea, el hecho de que muchas personas necesiten ese resguardo los lleva a agruparse y a constituir esa sociedad. Entonces eso también me parece que fue hecho. De hecho, porque es que ese texto, a fin de cuentas, es el proemio a un texto de él que se llama La Paz Perpetua, en el caso que él hace todo ese tipo de locuraciones, porque lo hace como progresivamente, desde la razón a la moral, y ya finalmente para conocer su estructura de la paz, para contestar algo llamado una pregunta que es ¿qué es el hombre? Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Y,